Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí, y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dicen sus discípulos: ¿Cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Dícele Jesús: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura del Evangelio nos dice que Jesús subió al monte y se sentó, y mucha gente acudió a él, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordos y mudos. Y Jesús se puso a curarlos. Y no solo eso, sino que nos dice también que la gente llevaba 3 días siguiéndolo y no tenían qué comer. Quizá lo primero que nos hace recordar es lo necesitados que estamos de Dios. Las enfermedades físicas de estos hombres y el estómago vacío quizás son muy evidentes, pero nos tiene que recordar que nosotros también estamos necesitados y hambrientos, pero hambrientos de Dios, que solos no podemos, nos equivocamos, que necesitamos de su perdón, su misericordia, de su gracia para ser mejores. Necesitamos que Dios nos cure y nos alimente. Y el segundo elemento importante es que no somos solo nosotros que andamos hambrientos de Dios, es también Dios que está hambriento de encontrarse con nosotros y sale en nuestra búsqueda como un buen pastor. Recordémoslo de manera especial ahora que celebramos el Adviento, es decir, la venida del Señor. No somos nosotros quienes lo conquistamos, es Dios más bien quien se acerca, quien se muestra y viene a nosotros haciéndose niño. Por lo tanto, no nos endurezcamos. Dejemos que Jesús entre en nuestras vidas en esta Navidad. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia, es el santoral para hoy. Nacido en Damasco en el año 675, renunció a la vida acomodada que le proporcionaba el cargo político de su padre. Entró en el monasterio de Sabas. De allí pasará a Jerusalén a la iglesia del Santo Sepulcro. En ambos lugares destaca por su intensa actividad literaria, que podría compararse con San Isidro de Sevilla en Occidente. Destacó en la querella iconoclasta, una de las veces que se intentó eliminar la iconografía cristiana, con una defensa del culto tradicional, explicando la verdadera naturaleza del homenaje que se les rendía a las imágenes que llegó a todo el orbe conocido. La Iglesia lo recuerda el 4 de diciembre, aunque en muchos sitios se mantiene la fecha tradicional antigua de festejarlo el 27 de marzo. Comentarios de los padres de la Iglesia por versículos. San Juan Crisóstomo. Son de considerar las idas y venidas del Señor de un punto a otro con el objeto de curar a los enfermos. Unas veces se sienta y los está esperando, y por esta razón se añade oportunamente.
y se dirigieron a él. En dos cosas demostraba estos su fe: en subir al monte y en la persuasión que tenían que no necesitaban para ser curados más que arrojarse a los pies del Señor, y no se contentan con tocar la orla de su vestido, sino que dan pruebas de una fe más elevada. Y por eso se añade: y se echaron a los pies del Señor. Y tardó algún tiempo en curar a la hija de la cananea, para hacer patente la virtud de esta mujer, y a estos los curó enseguida. No porque eran mejores, sino para acallar a los judíos infieles. Por eso sigue: y los sanó a todos. La multitud de curaciones y la facilidad con que las hacía llenó de estupor a todos, de suerte que toda la gente se admiraba al ver que hablaban los mudos. No se atrevía a pedir pan el pueblo, que había venido para obtener curación. Por eso el Señor, que ama a los hombres y cuida de todos, da pan aún a aquellos que no se lo piden. Por esta razón dice: tengo compasión de estas gentes, y para indicar que esa gente no traía alimento alguno para el camino, añade: porque ha 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer. Y aun cuando la hubieran traído, lo natural es que se les hubiese terminado. Por eso el Señor no hizo el milagro en el primero o segundo día, sino en el tercero, cuando la comida ya se había terminado, a fin de que, viéndose ellos en tal apuro, apreciasen más el beneficio que recibían. Las palabras del Señor, y no quiero despedirlas en ayunas, evidencian aún más la gran distancia de donde venían y la falta de alimentos. El Señor no hizo el milagro a continuación de las palabras: no quiero despacharlas en ayunas, con el objeto de que los discípulos prestaran más atención, mediante la pregunta que ellos hacían y la respuesta que les dio el Señor, para que brillara más su fe y para que le dijeran: haz los panes. Y aunque Cristo hizo muchas cosas que recordaban a los discípulos el primer milagro, como el servir ellos en las mesas y distribuir los cestos, sin embargo, aún estaban muy imperfectamente dispuestos, como se ve claramente por estas palabras. Y los discípulos dijeron: ¿cómo podremos hallar? Dijeron ellos esto a causa de la enfermedad de sus pensamientos, a pesar de que no podían dudar del milagro por lo que les acaba de decir el Señor. Hizo el Señor este milagro en un sitio solitario y distante de todo caserío, con el objeto de que nadie pudiera sospechar que había recibido la comida de alguna casa o aldea vecina. Y pregunta a sus discípulos, a fin de elevar sus almas y de recordarles o de avisarles, por la pregunta, el milagro anterior del que ellos habían sido testigos, y por eso sigue. Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. No añaden, como dijeron antes: ¿y qué son estos panes entre tanta gente? Porque iban adelantando poco a poco. Sin embargo, aún no lo comprenden todo. Es digno de admiración el amor que tenían los apóstoles a la verdad, puesto que aún en sus mismos escritos no ocultan sus grandes defectos, y no hay acusación tan grave
o falta tan notable como la suya por haber olvidado tan pronto el prodigio tan grande que obró el Señor. También es de admirar en ellos otra prueba de su sabiduría. Vencían el hambre, sin tener apenas en cuenta la necesidad de comer, porque en el desierto, donde vivían ya 3 días, no contaban con más alimentos que con 7 panes. Otras muchas cosas hizo el Señor parecidas a las del primer milagro, pues hizo que se sentaran en tierra y que los panes se aumentaran en las manos de sus discípulos. Por eso sigue, y mandó a la gente recostarse sobre la tierra. Mas no es semejante el fin de los 2 milagros. Por eso sigue, y de los pedazos que sobraron, alzaron 7 espuertas llenas, y los que comieron fueron 4,000. ¿Por qué fueron menos las sobras en este milagro que en el primero? Aunque fueron en menor número los que comieron. ¿O es porque las espuertas eran mayores que los canastos, o para que esta diferencia les sirviese para recordar los 2 milagros? ¿O también por la diferente significación que tenían las obras de ambos milagros? En el primero sobraron tantos canastos cuantos eran los apóstoles, y en el segundo, un número de espuertas igual al de los panes. En sentido místico, viene el Señor a la Judea, después de curada la mujer cananea, figura de la conversión de los gentiles, porque alcanzará su salvación todo el pueblo de Israel, después que la mayor parte de los gentiles hayan entrado en la iglesia. Subió al monte y se sentó allí, es decir, para levantar a sus oyentes a la meditación de las cosas superiores y celestiales, y se sentó allí para hacernos ver que solo en las cosas celestiales encuentra nuestra alma su descanso. Y mientras estaba sentado en el monte, esto es, en el palacio del cielo, se le aproxima al pueblo fiel con devoción, llevando consigo a los mudos y a los ciegos, etc., y los ponen a los pies del Señor, porque solo se presentan al Señor para que les dé la salud a aquellos que confiesan sus pecados, y de tal manera los cura el Señor, que el pueblo todo queda admirado y prorrumpe en alabanzas al Dios de Israel. De esta manera los fieles, después de ver que los que antes habían enfermado espiritualmente son enriquecidos con todo género de obras virtuosas, cantan sus alabanzas a Dios. Hace ya 3 días. Se dice esto porque en la duración de los siglos ha habido 3 épocas en que la gracia ha sido dada. Primera, la de antes de la ley. Segunda, la de la ley. Y tercera, la de la gracia. La cuarta es la del cielo, cuya esperanza da ánimo al que se dirige hacia él. Meditemos el Evangelio con el libro del cielo. Mateo nos ofrece un nuevo sumario de curaciones. Se reúne mucha gente que trae cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros enfermos. El texto evangélico recuerda los oráculos de Isaías. Pusieron a los enfermos a los pies de Jesús y Él los curó. La gente quedaba maravillada y todos glorificaban al Dios de Israel, dado que Jesús estaba en la orilla oriental del lago. Aquel grupo era posiblemente de gentiles. La salvación de Jesús está destinada también para ellos.
Ellos gozarán igualmente de una multiplicación de panes. Jesús ofrece a los paganos no solamente las migajas de los hijos, sino la sobreabundancia del banquete eucarístico. También los gentiles, llegado el tiempo, recibirán el don de la fe, de la salvación y de la Eucaristía. Volumen 24, junio 29 de 1928. Cómo la fe no será más ensombrecida. Dice Jesús: Hija mía, cuando mi querer tenga su reino sobre la tierra y las almas vivan en él, la fe no tendrá más sombra, no más enigmas, sino todo será claridad y certeza. La luz de mi querer pondrá en las mismas cosas creadas la visión clara de su Creador. Lo tocarán con la mano en todo lo que ha hecho por amor de ellos. Entonces el querer humano es sombra a la fe. Las pasiones son nubes que oscurecen la luz clara de ella. Y sucede como al sol cuando densas nubes se forman en el aire, que a pesar de que el sol está, las nubes se ponen contra la luz y parece oscuro como si fuera de noche. Y a quien no hubiese visto jamás el sol, le costaría trabajo creer que está el sol. Pero si un viento impetuoso hiciera desaparecer las nubes, tocando con su mano su brillante luz, ¿quién osaría decir que no existe el sol? Así se encuentra la fe, ¿por qué no reina mi voluntad? Son casi como ciegos que deben creer a los demás que existe un Dios. En cambio, reinando mi fiat divino, su luz los hará tocar con la mano la existencia de su Creador. Por lo tanto, no será más necesario que otros lo digan. Así que las sombras, las nubes, no existirán más. Pero mientras esto decía, Jesús hacía salir una oleada de alegría y de luz de su corazón, que dará otra vida a las criaturas, y con énfasis de amor ha agregado: ¿Cómo suspiro el reino de mi querer? Él pondrá término a los males de las criaturas y a nuestros dolores. Cielo y tierra sonreirán juntos. Nuestras fiestas y las de ellos retomarán el orden del principio de la creación. Pondremos un velo sobre todo, a fin de que las fiestas no sean interrumpidas más. Volumen 30. A abril 30 de 1932. El vivir en la divina voluntad es un don. Tú debes saber que el vivir en nuestra voluntad es un don que nuestra magnanimidad quiere dar a las criaturas. Y con este don la criatura se sentirá transformada, de pobre en rica, de débil en fuerte, de ignorante en docta, de esclava de viles pasiones, dulce y voluntaria prisionera de una voluntad toda santa que no la tendrá prisionera, sino reina de sí misma, de los dominios divinos y de todas las cosas creadas. Sucederá como a un pobre que viste míseros harapos, habita en un cuartucho sin puertas, por lo tanto expuesto a los ladrones y enemigos. No tiene pan suficiente para quitarse el hambre y está obligado a mendigarlo. Si un rey le diese por don 1.000.000, el pobre cambiaría su suerte y no daría más el aspecto de un pobre mendigo, sino de un señor que posee palacios, villas, viste con decencia, tiene alimentos abundantes y está en condiciones de poder ayudar a los demás. ¿Qué ha cambiado la suerte de este pobre?
el millón recibido en don? Ahora, si una vil moneda tiene virtud de cambiar la suerte de un pobre infeliz, mucho más el gran don de nuestra voluntad, dada como don, cambiará la suerte infeliz de las generaciones humanas, menos de quien voluntariamente quiera quedarse en su infelicidad. Volumen 3, junio 18, 1900. Qué despiadado tirano es para mí el amor, porque no solo empleé todo el curso de mi vida mortal en continuos sacrificios hasta morir desangrado sobre una cruz, sino que me dejé como víctima perenne en el sacramento de la Eucaristía. Y no solo esto, sino que a todos mis miembros predilectos los tengo víctimas vivientes en continuos sufrimientos, empeñados en la salvación de los hombres, como entre tantos te elegí a ti para tenerte sacrificada por amor mío y por los hombres. Ah, sí, mi corazón no encuentra descanso ni reposo si no encuentra al hombre, y el hombre, ¿cómo me corresponde? Con ingratitudes enormisísimas. Volumen 7, mayo 6, 1906. Dios es alimento y vida del alma. Hija mía, así como el pan material es alimento y vida del cuerpo, y no hay partícula del cuerpo que no reciba vida de este pan, así Dios es alimento y vida del alma. Y no debe haber partícula que no tome vida y alimento de Dios. Esto es, animar a todo sí mismo en Dios, como nutrir sus deseos en Dios, los afectos, las inclinaciones, el amor, hacerlos tomar vida y alimento en Dios, de modo que ningún otro alimento debería gustar que Dios solo. Pero, oh, ¿cuántos hacen que sus almas se alimenten de toda clase de porquerías? Volumen 28, febrero 22, 1930. Ahora, con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. Ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere. El bien sufre intermitencias. Ahora surge, ahora muere. Y mi fiat queda con el dolor continuo de no poder hacer surgir todo el bien que quiere en las criaturas. Es por esto por lo que me quedé sacramentado en la pequeña hostia. Partí para el cielo, pero al mismo tiempo me quedé en la tierra, en medio a las criaturas, para nacer, vivir y morir, si bien místicamente, para hacer resurgir todo el bien en ellas, que el hombre rechazó con sustraerse de mi divina voluntad. Y a mi sacrificio quise unido el sacrificio de tu vida, para hacer resurgir su reino en medio de las generaciones humanas. Y desde cada tabernáculo estoy como espiando para hacer obra completa, redención y fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra, contentándome con sacrificarme y morir en cada hostia para hacer surgir el sol de mi fiat divino, la nueva era y su pleno triunfo. Yo al partir de la tierra dije, voy al cielo y quedo sobre la tierra en el sacramento.
Estaré contento con esperar siglos. Sé que me costará mucho. Ultrajes inauditos no me faltarán, quizá más que en mi misma pasión. Pero me armaré de paciencia divina, y desde la pequeña hostia haré obra cumplida. Haré reinar mi querer en los corazones, y continuaré estando en medio de ellos para gozarme los frutos de los tantos sacrificios que he sufrido. Por eso, únete junto conmigo al sacrificio por una causa tan santa y por el justo triunfo de que mi voluntad reine y domine. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Fiat.